por si no hacen nada entre semana, lo ven entre semana. El caso de Víctor, el caso de Fermín ya lo mandé, pero si quieren, usted decía reenviar la sentencia, dice usted, Víctor, ¿o a qué se refiere con el caso? ¿Verdad? Está en Classroom, así como dice Randall. En Classroom está Víctor, en el Classroom. Ok, gracias, licenciado, por la información. En el chat de Classroom, ¿verdad? Bueno, entonces, para la Declaración Universal, que también está en Classroom, Víctor, ahí va en Classroom, la Declaración Universal, 8 días para entregarla. Y lo de Fermín, 10 días para entregarlo después del examen. Les encargo, compañeros, que lo entreguen en el tiempo. Lo entreguen en el tiempo. Después no lo voy a admitir. Entréguenlo el tiempo porque como el examen es viernes, yo tengo un tiempo para avisarle a control académico que ya están las notas. Entonces, por eso no puedo extenderme más tiempo, no puedo esperarlo más. Yo les voy a mandar lo de Classroom y lo de Fermín y lo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se los voy a mandar de tal manera que lo puedan ver sin que corra tiempo, porque los voy a esperar 10 días y 8 días. Entonces, eso les va a permitir, ahorita voy, Brandon, eso les permite revisarlo. De repente se juntan, si quieren, de 2, de 3 o de a 8 o de a 10 para contestarlo, ¿verdad? Entonces eso ya es asunto de ustedes. Yo lo que necesito es que me lo devuelvan entregado y completo en 8 días y en 10 días sobre lo que se les va a preguntar. Claro que yo lo voy a revisar que me están contestando, no me van a contestar algo que nada que ver, ¿verdad? Claro que lo voy a revisar, ¿verdad? Si se puede de 50 en 50, como dice Jorge Mario, ustedes lo hacen. La cuestión es que yo necesito que me lo devuelvan individualmente en 8 días uno y en 10 días el otro, ¿verdad? Y el examen el viernes. Bueno, eso sería. Ahora, ¿qué es lo que va a entrar en el examen? Decía Brandon. Eso esperemos, Brandon, ahorita que terminemos la clase de hoy para saber hasta dónde llegamos. Entonces, ahorita retomemos la clase de hoy. Lidia, ¿dónde nos habíamos quedado, Lidia? Porfa. Buenas noches, licenciado. Nos quedamos en la ley del organismo judicial, en el artículo 153. En los incidentes, sí, pero el tema central era la inocencia, ¿verdad? Sí, presunción de inocencia, artículo 14 de la Constitución. Va, entonces vean, compañeros, Lidia, yo vi a Lidia que le dio me gusta a una publicación mía de una página que yo tengo. Los invito, compañeros, si quisieran, no es campaña. Yo hice una página que se llama Licenciado Franklin Azurdia. Ahí yo tengo bastantes videos de académicos, de conferencias y todo de que están grabados. Está el juez Galvez, por ejemplo, en uno o dos de ellos. Lo hice cuando yo andaba en campaña, pero los voy a reactivar en los próximos días. No es campaña, pero porque me han pedido seguir compartiendo, entonces lo voy a seguir compartiendo por si quisieran verlos. Me recordé porque había Lidia en uno de esos. Gracias, Lidia. Entonces, compañeros, por si lo quieren ver, ahí tengo yo bastantes videos académicos, conferencias de otros licenciados. Ahí está el juez Miguel Ángel Galvez, etcétera. Gracias, Esther. Entonces ahí pueden ver muchas conferencias por si quisieran eso. Y además en los próximos días voy a continuar reactivando temas jurídicos para que los puedan ver, si quisieran hacerlo. Es solo por ustedes. Gracias. Qué bien, Ana Maribel, me alegro. Gracias, Eric, también. Esther, muchas gracias. Se llama Licenciado Franklin Azurdia. Así se llama la página, ahí lo pueden ver y ahí hay un montón de videos, ahí se pueden aprender mucho de las conferencias que tenemos ahí para que las aproveche. Licenciado Franklin Azurdia, ahí pueden verlo. Y además que voy a empezar a hacer nuevos también, ¿verdad? Eso vamos a ver ahorita, Jamie, solo voy a terminar. Bueno, entonces, compañeros, para poder avanzar y ya saber hasta dónde llega, gracias, Lilia, así es, Lilia.
Bueno, entonces, compañeros, veamos dónde fue que nos quedamos. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Bueno, ¿por qué nos habíamos quedado en la ley del organismo judicial? Nos quedamos en la ley del organismo judicial porque estábamos en la explicación, en la definición de lo que yo debo entender como es sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Básicamente por eso nos quedamos ahí. En esencia, eso de ejecutoriado viene de esta parte que está en el artículo 14 en relación a que judicialmente se haya hecho una declaratoria en una sentencia que se llama que la sentencia es ejecutoriada. Básicamente, resumidamente, una sentencia ejecutoriada es aquella sentencia contra la que ya no cabe nada, contra la que ya se planteó todo lo que se podía plantear. Por eso, si ustedes ven, se plantean todos los posibles recursos y en su caso se resuelven, o en su caso no se plantearon los recursos. Entonces, una sentencia ejecutoriada es aquella contra la que ya no cabe ningún recurso, contra la que ya no es posible plantear nada. Y ya no es posible plantear nada por varias razones. Una razón podría ser, ¿verdad? Una razón podría ser derivado que ya se resolvieron todos los recursos que se habían planteado contra ella. Esa podría ser una razón, tal como lo señala exactamente el artículo 135 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Perdón, ese es el de los incidentes. No, aquí estoy en los incidentes, permítame. Entonces, en el caso de una sentencia que tenga la calidad de ejecutoriada, tenemos entonces que es aquella sentencia contra la que ya se ha planteado todo y contra la que ya no es posible plantear nada porque ya se plantearon todos los posibles recursos que se podían plantear contra ella. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso del artículo 155, 150 y, ¿qué es? 153 de la ley del organismo judicial. Entonces tenemos que se tendrán por ejecutoriadas. Ejecutoriadas es cumplidas, ¿verdad? Gracias, Lidia. Ejecutoriadas es cumplida y Amner también por los enlaces. Ejecutoriadas es, véanlo aquí, dice, ¿verdad? Las sentencias consentidas expresamente por las partes. O sea, una sentencia ejecutoriada es una sentencia consentida por las partes. ¿Cuál es una sentencia consentida? Una sentencia consentida es aquella contra la que no se planteó ningún recurso. Es decir, la notifican, nos quedamos callados, no decimos nada, transcurren los días de la impugnación y no se plantea nada. El hecho de no impugnarla quiere decir que está consentida. Entonces, esa es una sentencia consentida. También son sentencias ejecutoriadas las sentencias contra las cuales no se te imponga ningún recurso, ¿verdad? En el tiempo señalado en la ley, las que no se planteó nada. Las sentencias en las que se interpuso recurso, pero ya se resolvieron los recursos. Por ejemplo, en el caso de Fermín, se agotaron todos los recursos, se agotaron todos los plazos y todos los recursos. Entonces, como se habían agotado todos los plazos y recursos, ya no había nada más que plantear, entonces la sentencia adquiere calidad de ejecutoriada. Ya no cabe nada contra ella. Eso es en esencia ejecutoriada. Aquellas sentencias contra las que ya no cabe nada, así como dice aquí mismo en el artículo 153, en la literal D dice, las de segunda instancia
en asuntos que no admitan casación. ¿Ah? Por ejemplo, un asunto que no admite casación, compañeros, esto que no admite casación son los juicios laborales, los juicios de trabajo. O sea, los juicios de trabajo o los juicios laborales son los únicos donde no procede el recurso de casación. En los recursos laborales no hay casación. Ahí fíjense que el derecho de trabajo es el único derecho que no procede la casación en esa materia. Entonces, por ejemplo, por eso dice aquí, los de segunda instancia en asuntos que no admitan recurso de casación. Bueno, ahora, pero entonces, eso es una sentencia ejecutorial. Y es a lo que se refiere, entonces, es a lo que se refiere la Constitución, cuando la Constitución en su artículo 14 señala, la Constitución, que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutorial. Ahora, toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutorial. Ahora, ¿cómo impacta esto, compañeros? ¿Cómo se refleja esto ya en aspectos prácticos? Bueno, básicamente, vean el artículo 81 del Código Procesal Penal, compañeros. 81 del Código Procesal Penal. Advertencias preliminares. No, véanlo, solo véanlo. Marlene era quien estaba hablando, ¿verdad, Marlene? Sí, licenciada. Miren, Marlene, ¿a qué tiene derecho el sindicado ahí? ¿A qué tiene derecho? De que se le informen los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá. Pero vea a algo que él tiene derecho ahí, a una actitud que él puede tomar y que no puede ser usada en su contra. ¿Qué es? De silencio. Declarar. No. Abstenerse de declarar. Lo que dijo Andy. Ser utilizada en su. Lo que dijo Andy y Marlene. Vean, compañeros, que en la primera declaración, un derecho que tiene el sindicado, es aguardar silencio. O sea, vean, compañeros, ¿cómo es eso que me están señalando de un delito, me están imputando un delito? ¿Verdad? Me están imputando un delito y sin embargo yo tengo derecho a guardar silencio. Vean el artículo 82, ahí abajito, hay una literal que dice, si el sindicado hubiera declarado, algo así dice más o menos, si en caso hubiera declarado. Ese es el numeral 2. Dice, si el sindicado acepta declarar. Eso. El juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Pero lo que yo quiero que observen ahí, compañeros, es si el sindicado acepta declarar. Si acepta declarar. Quiere decir, entonces observen, compañeros, me están señalando de un delito. Y yo puedo llegar a la audiencia, me siento en la audiencia y entonces yo le digo al juez, señor juez, no voy a decir nada. No quiero decir nada. Y me cruzo de brazos. Y el juez me va a decir a mí, artículo 81, señor, es su derecho y le informo que el hecho de que usted no declare no podrá ser usado en su perjuicio por ningún motivo. Esa es una forma de decirle a la persona. ¿Se recuerdan que la gente en la calle dice el que calla otorga? Así dice la gente en la calle, ¿va? El que calla otorga. Pero aquí no. El quedarme callado no es sinónimo de culpabilidad. No es ser culpable. El quedarme callado no es sinónimo de culpabilidad, es un derecho. Y ese derecho, vean el artículo 15. Vean el artículo 15 del procesal penal. 15 del procesal penal. Y vean que ahí en medio dice, le advertirá, dice. Observen, le advertirá. ¿Qué le va a advertir el juez al sindicado? Observen que le advertirá, pero ¿advertirle qué?
¿verdad? ¿Qué es lo que le va a advertir? Le advertirá clara y precisamente que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, Va. haciéndolo constar en diligencias respectivas. Eso es, como Steven creo que fue el que lo dijo, eso es el derecho al silencio, compañeros. El derecho al silencio. Así se llama esa figura que acabamos de ver en el artículo 15, artículo 81, artículo 82. Eso es el derecho al silencio. Ahora, fíjense, compañeros, que yo tengo el derecho al silencio. Si quiero, declaro. Si no, no declaro. Ahora vean el artículo 181 del procesal penal. 181. Vean el título, el capítulo que está arriba del 181. Objetividad. No, el capítulo. Prueba. 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 Y si ustedes empiezan a ver, compañeros, si empiezan a ver, por ejemplo, el 81, si ustedes ven, por ejemplo, el 182, si ustedes ven el 187, en adelante, ¿verdad? El 187, si ustedes ven, por ejemplo, el 207, van a ver que ahí empezó los medios probatorios del proceso penal, ¿verdad? Los medios probatorios del proceso penal. ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que observen con esto? Regresemos al 14 de la Constitución, compañeros. Regresen al 14 de la Constitución. Aquí, el que yo tengo aquí en la pantalla. ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver lo que acabamos de ir a ver? El derecho al silencio, la prueba, el derecho de aportar prueba, y el artículo 14, con el artículo 14 de la Constitución. Vean esto que está resaltado en negro en el artículo 14, la primera parte. Dice, aquí va, en la primera parte, dice, toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa, compañeros, que yo nací libre, inocente. Yo nací inocente. Yo soy inocente. Yo nací inocente. Y yo soy inocente. Entonces, si yo soy inocente, compañeros, si yo nací inocente, yo no tengo que probar, yo no tengo obligación de aportar prueba para demostrar que yo soy inocente. ¿Por qué yo no tengo obligación de aportar prueba para demostrar que soy inocente? Porque si yo soy inocente, no tengo que estar probando que soy inocente, si yo ya soy inocente. Entonces, yo ya soy inocente. Yo no necesito probar que soy inocente porque yo ya soy. Ahora, si quiero aportar prueba, entonces aporto prueba, pero es porque yo quiero, porque la tengo, porque yo la tengo o porque yo la quiero. Pero yo acusado no debo preocuparme si no tengo medios de prueba, porque yo no tengo la obligación de probar que soy inocente porque yo ya soy inocente. Entonces, si a mí me quieren quitar la investidura de inocencia, me quieren despojar de esa investidura de inocencia, entonces, quien me la quiera quitar me lo debe probar, no yo. Entonces, el obligado a probar que yo no soy inocente, el obligado a probar que yo soy culpable es el MP, el Ministerio Público, no yo. Eso es la connotación del artículo 14. Y por esa razón es que existe el derecho al silencio.
Por esa razón, yo no tengo obligación de aportar prueba en un proceso. Yo me cruzo de brazos y le digo que me lo pruebe, pues. No, que pruébenmelo. ¿Por qué? Porque yo inocente ya soy. ¿Verdad? Entonces, por esa razón existe el derecho al silencio, porque yo ya soy inocente. Ahora, si yo tengo cómo probar algo, pues lo aporto, ayudo y comparto pruebas. Pero si no, no. Entonces, esa es la connotación del principio de inocencia como un derecho humano y es una garantía constitucional en relación a que yo soy inocente. En consecuencia, no tengo obligación de probar que soy inocente porque yo ya soy inocente. Y si en un proceso yo no aporto prueba, no aporto nada, no puede ser usado en mi contra. ¿Qué manda Robert? Igual, Robert primero. Licenciado, buenas noches. En un lugar, no me acuerdo dónde lo leí, donde dice que la declaración extrajudicial carece de... Y no se recuerda, no se recuerda dónde lo leyó. Aquí lo leímos. Aquí No, lo leímos, Robert. Pero sí tiene algo que ver ahí también eso, ¿no? La interrogatoria extrajudicial carece de valor probatorio, eso dice usted. Es exacto. Sí, eso sí tiene que ver, aunque no es por el mismo motivo, sí tiene que ver, pero no por la misma garantía, ¿verdad? En el caso del interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio, esa es una garantía que lo que va a proteger es la integridad corporal, ¿verdad? Es decir, ¿para qué lo van a torturar si lo que diga no vale? Eso es lo que hace el interrogatorio extrajudicial. Aquí es distinto, porque aquí lo que estamos hablando es que yo soy inocente y como soy inocente, yo no soy obligado a aportar prueba. Walfred, ¿qué manda? Licenciado, buenas noches. Licenciado, entonces, lo contrario de este artículo 14, digamos, si en efecto yo soy culpable, el interesado o en imputarme que yo no soy inocente sería el MP tal como lo dice el artículo 181, es como lo contrario al 14. Exactamente, sí. Básicamente, lo que pasa es que yo ya nací inocente. No tengo que probar que soy inocente. Es como dirían múltiples admiradores y admiradoras que yo tengo en esta sección, ¿verdad? La cantidad de admiradores y admiradoras, como dirían, yo no tengo por qué usar filtro. ¿Va? O sea, no voy a ponerme un filtro porque ¿para qué si yo no necesito usar filtro? ¿Verdad? Eso, básicamente ese es el ejemplo. Yo no necesito probar cómo soy o quién soy, en consecuencia no tengo que probarlo, porque yo ya nací así, diría mi mamá, yo ya nací así. Entonces, en consecuencia no tengo que probar eso, ¿verdad? Es lo mismo con el artículo 14, yo no tengo por qué aportar prueba si yo ya soy inocente, ¿verdad? Entonces no tengo que aportar pruebas si yo ya soy inocente. Eso es básicamente, compañeros, no se compliquen por esa parte. En esencia, no se hagan bolas. Y básicamente se los digo porque hay muchos casos donde el acusado no tiene cómo probar, no sabe cómo hacerlo, no tiene que aportar, no tiene nada. No tiene obligación. ¿Por qué? Porque él ya es inocente. Ese es el concepto que hay que manejar en el concepto de inocencia. Lo que pasa es que no le gusta a la gente y ese es un problema porque a la gente no le gusta, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Ese es el concepto, compañeros. Por ejemplo, nos guste o no nos guste. Hablando estrictamente del derecho, no de mis preferencias, no de mis pensamientos políticos ni nada. Si traen al señor Valdizón ahorita de regreso a Guatemala, lo traen. Lo que sí es cierto, nos guste o no nos guste, es que a este momento no hay una sentencia ejecutoriada que le haya quitado la investidura de inocencia, nos agrade o no nos agrade. Igual a la señora Valdetti, igual al señor Otto Pérez, que ya lleva 7 años de prisión preventiva. Para este momento, después de 7 años, no le han quitado la investidura de inocencia. Hay señalamientos, le dicen esto, le dicen el otro, pero para ese momento no hay una sentencia,
¿verdad? Exactamente como dice Roberto, por eso se declaran inocentes, porque no tienen obligación de declarar, no tienen por qué estar declarando, ¿verdad? Esa es esa garantía. Bueno, entonces, compañeros, ese es el principio de inocencia, ese es el tamaño de las consecuencias y del efecto del principio de inocencia. Ahora, la publicidad del proceso ya la habíamos hablado, ¿verdad? Esta segunda parte de cuándo es público el proceso y todo, ya lo habíamos conversado, ¿verdad, compañeros? Entonces, no voy a regresar a eso. Como ya nos queda poco tiempo para el tema del examen, solo quiero aclarar alguna duda o dejar en claro algunos aspectos de 2 artículos de la Constitución que yo sí quiero que les quede bien claro a ustedes, a pesar de que yo ya los vieron en video, estos. Quiero que hablarles un ratito del artículo 28 de la Constitución. Compañeros, es el video que es uno de los videos que precisamente aquí nos hicieron favor hace unos minutos de compartir el enlace. Amner Agustín lo compartió. Este es uno de los videos, pero yo les quiero hacer algunas aclaraciones de esto para que quedan más entendibles. Yo entiendo que el video está implicado, quiero observen aspectos. La Constitución, yo quiero ser si usted la categoría de aplicación, la categoría de aplicación es el ámbito espacial territorial o material de una ley, una ley de aplicación. O sea, eso es lo que cubre. Para ejemplificarles a ustedes la diferencia, es el 162 de la Constitución. Vean el 162 de la Constitución. Y en el 162, 162, observen, compañeros, ¿a quién va dirigido el 162? ¿Cuál es el ámbito personal de aplicación? ¿A quién? ¿Para quién es ese artículo? Para los que son los diputados. No, es al revés. Para los ciudadanos. Para los guatemaltecos. Para los guatemaltecos hacer Interesados en ser electos como diputados. Exactamente. Fíjense, compañeros, que de todo lo que acaban de decir ustedes ahí, yo los fui escuchando poquito. Eso es el motivo por el cual yo quiero que quede claro ese concepto de categoría de aplicación. Porque vieron cómo lo dijeron ustedes ahorita. Uno de ustedes dijo para los ciudadanos, para los guatemaltecos, para los diputados, para los que quieran ser candidatos, para los guatemaltecos de origen, o sea, vean que ustedes mezclaron una cantidad de categorías diferentes. Observen ustedes cómo hicieron, pues para que eso no vuelva a pasar, yo les quiero dejar claro que pongan atención a la categoría de aplicación. Observen, no es para los diputados, porque en el 162 es para un guatemalteco de origen que aspira a ser diputado, ¿verdad? Es un guatemalteco que aspira a ser diputado. No es un diputado, no, es un guatemalteco, pero vean qué guatemalteco es guatemalteco de origen. Guatemalteco de origen. Nelson, ese concepto natural, ese ya no se usa, ese guatemalteco natural, eso lo contenía la Constitución anterior, la actual no clasifica de esa manera, ni tampoco nacionalizados. Ahorita precisamente es parte de esto que yo quería, Nelson, estuvo bueno que lo mencionara,
estuvo bueno que lo mencionara porque es parte de ese conflicto de las categorías de aplicación. Entonces, número 1, compañeros, observen. No es lo mismo guatemalteco de origen, no es lo mismo que vean ahora el artículo 135 de la Constitución. ¿A quién va dirigir? ¿Cuál es la categoría de aplicación del 135? ¿A quién, compañeros? Los guatemaltecos. A todos los guatemaltecos. Observen, pónganle atención a eso, compañeros. Los guatemaltecos no es lo mismo que guatemaltecos de origen. Pues no estamos hablando de lo mismo. Vean el 144 de la Constitución. 144. Aquí está el 144. Entonces, acostúmbrense, compañeros, cuando vean en una ley, pónganle atención la categoría de aplicación, ¿verdad? No, no Jorge Morales, tampoco. Esta clasificación es otra. También hay que ponerle atención si en algún momento lo dice, pues, ¿verdad? Pero observen el 144. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede claro? Cuando la ley señala los guatemaltecos de origen, es un tema, es una categoría. Cuando la ley dice guatemaltecos, es otra categoría, no es lo mismo. No es lo mismo que el artículo diga guatemaltecos de origen a que diga solo guatemaltecos. No es lo mismo. Vean el 144. ¿Quiénes son los guatemaltecos de origen? 144. ¿Quiénes son los guatemaltecos de origen? Entonces son nacidos en el país. Sí, en el territorio nacional. República Guatemala. Naves y aeronaves, territorio nacional, naves, aeronaves. En consecuencia, como es territorio nacional, sedes diplomáticas, consulares, todo lo que sea nacional. Pero vean esta otra parte. Los hijos, ¿va? De padre o madre, los hijos de padre o de madre o de los dos, nacidos en el extranjero. Entonces, pónganle ustedes, ¿quién de nosotros no tiene un sobrino o alguien que nació en Estados Unidos? Ni español habla el patojo, pero nació allá. Hijo de un guatemalteco. ¿Va? Ese es el derecho de la sangre, el jus sanguini. ¿Va? Entonces, hijo de un guatemalteco o de dos guatemaltecos. Allá. Entonces, ese niño es guatemalteco de origen por la sangre, dice Roberto. Ese es el jus sanguini. Entonces, derivado de la sangre. Entonces, se le reconoce la calidad de guatemalteco de origen pues, por la sangre, por ser hijo de guatemaltecos. Entonces, el guatemalteco de origen es el nacido en el territorio nacional o fuera del territorio, hijo de padre o madre guatemalteco. Es el de origen. Y un comercial que quiero que observen acá. Esta última frase, esta última oración, compañeros, lo que Johnny menciona ahorita, esto que dice acá, esto es el fundamento a lo que se le llama doble nacionalidad que menciona Johnny. El fundamento de la doble o múltiple nacionalidad, ¿verdad? Doble o múltiple nacionalidad es esta última frase. Quiere decir que si yo me voy a Ucrania y yo me nacionalizo, adopto la nacionalidad ucraniana, yo no pierdo la nacionalidad guatemalteca. Conservo la nacionalidad guatemalteca. O como dice Yolani, Yolani seguramente tiene dos nacionalidades, ¿verdad, Yolani? Entonces, pero ¿cuál es el fundamento de la doble nacionalidad? El fundamento es esta oración que yo tengo subrayada acá. Pero ¿por qué se da eso? Si yo adopto una nacionalidad de un país, no pierdo la mía. En consecuencia, yo puedo adoptar varias nacionalidades y no perder la mía. Shakira, por ejemplo, Shakira es colombiana, adoptó la española y tiene la de Líbano.
Entonces Shakira tiene 3. Por ahí hay un cantante, se me escapa ahorita el nombre, que es colombiano, panameño, italiano, español, ¿verdad? Entonces, no es, no, bueno, no sé si es él, pero se me escapa. Es de descendencia italiana. Bueno, entonces Y colombiana. él es uno de ellos, ¿verdad? Tiene 4, dice. Bueno, entonces, compañeros, en ese marco, este es el fundamento. Ahora, pero ¿qué es lo que quiero que observen? La nacionalidad de origen. Ahora, si ustedes ven el artículo 145, si observan en el caso del artículo 145, en este caso, se consideran guatemaltecos de origen a los nacidos en el territorio de lo que conformó la Federación de Estados Centroamericanos, la Federación Centroamericana. Pero en este caso, siempre y cuando manifiesten su intención de ser guatemaltecos y además adquieran domicilio en Guatemala, pero son de origen también. Ahora, aparte de este tema es el 146, ¿verdad? Aparte es el 146. Entonces aquí tenemos, son guatemaltecos. En este caso, hablando del 146, aquí estamos hablando de el 146, que son aquellas personas que obtengan su naturalización. Vean, compañeros, que eso era lo que yo le decía a Nelson hace un ratito, que la Constitución, esto de los guatemaltecos que obtengan su naturalización, esto es para personas que vengan fuera de Centroamérica, digamos un ruso, un cubano, un italiano, un español, un alemán, que vienen a Guatemala y manifiestan ante la autoridad su deseo de ser guatemaltecos. Es lo que nosotros le llamamos nacionalizados, digamos. Como lo puso Nelson, se les dice nacionalizados, pero la Constitución no le llama nacionalizados, le llama naturalización, ¿verdad? O naturalizados. ¿Verdad? Entonces, el concepto naturalizados es lo que antes se le llamaba nacionalizados. Estamos hablando de aquellas personas que adoptan la nacionalidad guatemalteca no siendo de parte de la Federación Centroamericana. Entonces, aquí es donde debemos tomar. Si la Constitución en el 135 señala guatemaltecos, estamos hablando de los dos, naturalizados de origen, si señala guatemaltecos. Ahora, si señala de origen, estamos hablando solo de los del 144. Y aparte, vean el 136, compañeros, 136. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del 136? Los ciudadanos. Vean el 146, dice ciudadanos. Si la ley, como en el caso del 136, señala ciudadanos, vean a quién excluye aquí, quién está fuera de esto. Ahí lo dijo Rata. Los menores de edad. Los menores de edad. Entonces resulta que si utiliza el concepto ciudadanos, quiere decir que está hablando nada más de mayores de edad, está excluyendo a menores de edad, ¿verdad? Y si alguno de ustedes, pero tomen en cuenta algo importante del 136, del 147 de la Constitución, tomen en cuenta algo del 147, es que son dos requisitos para ejercer ciudadanía: mayor de 18 años y vean el 136, debidamente inscrito, ¿ves? O sea que no es, puede ser que si alguno de ustedes no se empadronó, si alguno de ustedes no está empadronado, entonces ustedes no tienen los derechos ciudadanos, porque a ustedes les falta esto, ¿verdad? Les falta inscribirse. Entonces, esos son los requisitos. Pero, insisto, tenemos que observar cuál es el ámbito de aplicación de la norma, cuál es la categoría de aplicación, ¿verdad? De la norma. Tenemos que ponerle atención a eso. Pensando en eso,
Entonces ya regresemos al artículo 28. Y ahora vea, ahora ya regresamos al artículo 28 y ahora ya tenemos que la categoría habitantes es la categoría es de las más amplia, la más amplia que hay. Habitante es toda persona, todo ser humano, no importa la edad, origen, nacionalidad, etcétera, que tenga los pies en nuestro territorio. Entonces, si por la frontera de Honduras ingresan 5,000 hondureños, toda vez ingresen a Guatemala, ellos ya tienen la condición de habitantes. Entonces, la categoría habitantes es de lo más amplio. Y observen algo con los habitantes, que en los habitantes no señala nacionalidad, edad, etcétera. Y otra cuestión importante es que no hace referencia al estatus migratorio. No hace referencia al estatus migratorio. Entonces puede ser que la persona esté en Guatemala y sea 3 veces mojado o deportado o como quiera, pero es habitante. Entonces entra en esta categoría de habitante. Entonces la categoría habitante no hace referencia ni exclusión al estatus migratorio, ¿verdad? No establece esa condición. Entonces, no importa en qué condición la persona haya ingresado al territorio nacional, no importa, entra como habitante. Bueno, entonces es importante que tomen en cuenta eso, ni edad ni condición, es habitante. Ahora, si dijera los ciudadanos, eso es diferente, ahí ya cambió. Igual, Manuel, con el hecho de estar en este territorio, ya tiene la condición de habitante, aunque solo vaya de tránsito, de paso, pues, porque todo ser humano está garantizado mientras esté en el territorio nacional. Ahora regresemos al 28. Vean, compañeros, los habitantes de la República tienen derecho a dirigir. Hay 2 formas de pedir, compañeros, 2 formas. Una forma individual y una forma colectiva. Observen el 248, compañeros, vayan a ver el artículo 248 y vean en el 248 quiénes, siendo habitantes, siendo guatemaltecos, no tienen derecho de pedir. Pero ¿cómo no pueden pedir ellos? Los del 248, ¿cómo no? ¿Qué prohibición tienen de pedir? ¿Cómo? De las 2 formas de pedir, ¿cuál no pueden ejercer ellos? El voto, Petición en materia política. No, hablando de petición de la Petición forma. en materia política. El derecho de petición colectiva. En forma colectiva. Exactamente. Forma colectiva, licenciado. Exactamente. Entonces, lo que no pueden hacer, ¿verdad? Lo que no pueden hacer es pedir en forma colectiva, ¿verdad? Colectiva no pueden pedir, ¿verdad? Pero en forma individual sí pueden, ¿verdad? En forma individual sí pueden pedir, ¿verdad? Individual sí, colectiva no. ¿Verdad? Eso es en el caso este. Ahora, otra cuestión que quiero que observen acá es que yo puedo pedirle a la autoridad. Pedir puedo. Entonces, mi derecho humano es pedir, que yo tengo derecho a pedir, pero la autoridad está obligada a tramitarla, a recibirla, a darle trámite pero debe resolverlas conforme la ley. Quiere decir, compañeros, que aunque yo pida, no quiere decir que la autoridad tenga obligación de darme lo que yo pedí. Yo tengo el derecho de pedir. La autoridad tiene la obligación de tramitar, de recibir la petición y tramitarla, pero obligación de darme o aceptar lo que yo pedí, no hay. Entonces, aquí debe quedar claro, compañeros, que el derecho a pedir no significa la obligación de darme. Significa nada más que yo tengo derecho a pedir. Que me den es otra cosa, ¿verdad? Ahora, y por último, habrán visto en el video que yo dejé ahí, esta parte ya no es de ustedes, lo que es de derechos humanos es hasta acá, digamos,
Hasta ahí es derechos humanos. Pero siempre quiero mencionar esto de los 30 días. Esto es un poco más complejo, compañeros, y solo les quiero aclarar que el hecho que yo haga un trámite no quiere decir que la autoridad tenga 30 días para darme la respuesta. No van a creer ustedes que yo llegué el día 31 a hacer una petición, 30 días después me la tienen que tener lista. No es así. Este plazo de los 30 días es un tanto más complejo cómo se mide. Eso ya está en la ley de lo contencioso administrativo, pero eso no es tema de ustedes ahorita. Entonces, por eso no voy a adentrar a eso. Tiene que ver con eso del silencio administrativo, como dice Roberto, pero eso es un tanto más complejo. Ahorita no es para ustedes directamente. Walfred, ¿qué manda? Licenciado, en este artículo 28 es aquel ejemplo que puso usted y que se fue a postular a un cargo y no lo escogieron. Entonces usted hizo... sí, ese es el derecho. Ese es el derecho de pedir, digamos. El derecho de postularse es el derecho de pedir. No quiere decir que me den lo que pedí, no quiere decir. Pero sí hay obligación de explicarme por qué no me lo dieron. Esa es otra cosa. Aplicó este artículo, sí, 28. 28 y 113, ¿va? Aquí sería 28 y 113 hablando de cargo público, como usted dijo. Lenochka, lo que yo les planteaba es que esto está más desarrollado, Lenochka, en el video que yo les compartí. Ahí está más explicado esto de los 30 días y todo ese tema. Véanlo para que les quede más claro si lo quieren ver, aunque esa parte ya no es para el examen de derechos humanos. La parte del examen de derechos humanos solo es este primer párrafo. Y lo que Lenochka planteaba, esto es parte del derecho administrativo, pero en el video que yo les compartí está más explicado para que lo puedan ver más a fondo, ¿verdad? Y ahí lo pueden ver varias veces hasta que quede claro. Eso ya lo van a ver ustedes en el séptimo semestre. Es que esta materia, derecho administrativo, lo ven hasta en el séptimo semestre. Pero ya pueden ir adelantando bastante con lo que yo les compartí. Y les decía yo que en los videos que yo les comparto y todo, ahí pueden ver un poco más de esos temas. Bueno, ahora, compañeros, me voy a adelantar un poquito y les quiero hablar del artículo 30. El artículo 30, en esencia, este es un derecho que se llama el derecho a la transparencia. El derecho a la transparencia. Ahora, quiero que les quede bien claro, en el caso del artículo 30, es el derecho que tiene todo habitante de este país, el derecho que tiene de saber cómo se administran los fondos públicos. Entonces, yo aquí en el artículo 30, lo que yo tengo es el derecho que yo tengo de saber cómo se administran los fondos públicos, ¿verdad? Cómo se gasta el presupuesto del Estado, cómo lo invierten, qué planes tiene el gobierno, cuánto ganan los del gobierno, cuánto costó el asfalto, a dónde han viajado, cuánta gasolina gastan. Es decir, observen que es el derecho que yo tengo de saber qué hace la administración pública. Ese es el derecho a la transparencia. Entonces, por eso es que en el artículo 30 deja claro que los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones, etcétera, de las actuaciones de las instituciones del Estado en cualquier tiempo. Y la única limitación es que no sean asuntos militares, de seguridad, diplomáticos, etcétera, o suministrados bajo garantía de confidencialidad. De lo contrario, yo tengo derecho a saber lo que de mí consta, perdón, lo que hacen las instituciones del Estado. Entonces, la diferencia entre el artículo 30 y el 31, en el 30 yo tengo derecho a saber lo que hace el Estado, lo que el Estado hace, en qué gastan, cómo invierten. Ese es mi derecho humano a la transparencia de la administración pública. Yo tengo derecho a saber. Eso es el 30. Ahora, en el caso del 31 es diferente, ya lo habíamos mencionado la vez pasada. En el 31 es el derecho que yo tengo a saber lo que de mí consta. Observen entonces la diferencia entre el 30 y el 31. En el 30
yo tengo el derecho a saber lo que hace el Estado, ¿verdad? Randall, ¿aquí puede aplicar cualquier persona que esté en el territorio? Sí, cualquier persona tiene derecho a pedir, Randall. No necesita ser guatemalteco, es habitante, es habitante. Observen cómo dice los interesados, dice el artículo. Entonces no dice nada, no dice, por ejemplo, los guatemaltecos, los ciudadanos, no dice los interesados. Entonces la categoría de aplicación es muy amplia, porque a cualquiera puede tener, siempre y cuando tenga interés, se le aplica. Y observen el 31. El 31 dice toda persona. Esta es una categoría muy amplia también, toda persona. Y aquí no dice su nacionalidad, su edad, nada. Dice toda persona. Entonces, la diferencia entre el 30 y el 31 es que en el 31, yo tengo en el 30, yo tengo derecho a saber lo que el Estado hace. En el 31, yo tengo derecho a saber lo que de mí consta en archivos, fichas, expedientes, etcétera. Entonces, aquí es diferente. Aquí estoy hablando yo. Y ese derecho es cierto, ese derecho solo yo lo tengo, ese sí solo yo nada más. Este derecho del artículo 31 es lo que se conoce como habeas data. Ahí está ahí lo puse en el chat, habeas data. Entonces, el habeas data es eso, es el derecho que yo tengo a saber lo que de mí consta en todo registro, todo informe, todo material. Entonces, estos dos artículos, esa es la diferencia. Uno es para saber lo que hace el Estado y otro es para saber lo que de mí consta. Ahora, algo que es importante que recuerden ustedes, compañeros, que se los han de haber dicho en constitucional, seguramente se los tuvieron que explicar en constitucional, es que la Constitución establece los principios, las bases fundamentales, las garantías fundamentales de lo que es este Estado y cómo funciona, cómo deberá funcionar. Las bases, los pilares. Pero el desarrollo de estas garantías constitucionales, la ampliación, la ejecución de estos derechos constitucionales se hace a través de leyes ordinarias y de normas reglamentarias. Entonces, todos los derechos que tiene la Constitución, debe haber una ley que los desarrolla, que los lleva a la práctica, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución, la ley de emisión del pensamiento, ¿verdad? Así, el artículo 28 de la Constitución, la ley de lo contencioso administrativo. El artículo 6, 7, 8, 9 del procesal penal de la Constitución, el Código Procesal Penal. Así va. Y en el caso del artículo 30 y del artículo 31, en el caso del 30 y el 31, son derechos que son constitucionales y de derechos humanos que son desarrollados por una ley ordinaria que se llama ley esta, ¿verdad? Una ley. Y todo este tema del habeas data, el tema del habeas data, el tema de cómo pedir a las instituciones del artículo 30, cómo llevar a la práctica el artículo 30, cómo resguardar y me garantizan el artículo 31, todo eso está desarrollado en esta ley que yo les he colocado el título, ¿verdad? Ahí está desarrollado todo las garantías del artículo 30 y el artículo 31. Para eso es esa ley. Y ahí viene lo del habeas data, la petición, etcétera. Eso es básicamente lo que hacen esos dos artículos. ¿Qué manda Lilia? Una pregunta, perdón. Referente a la ley de acceso a la información pública, ¿se puede entablar también con la ley de contrataciones del Estado en la forma de una comisión de junta de licitación? Digamos, una persona interesada
puede pedir a una institución del Estado que le informe cuál es el estado, cuál fue las decisiones y cuál fue el procedimiento que utilizó una junta de cotización o una junta de licitación de conformidad con un proceso de adquisición del Estado según la ley de contrataciones del Estado. Eso lo puede hacer cualquier persona, saber en qué se basó una comisión de licitación o una comisión de cotización, ¿verdad? ¿Estando en el proceso, Lick, o después? Es que el proceso es público. Lo único que es secreto, no secreto, lo único que es reservado en el proceso de adquisiciones del Estado es la apertura de plicas, el momento de aperturar plicas. Ese es el único que es reservado, pero cualquier ciudadano tiene derecho a saber en qué momento va, en qué estado va un trámite de una adquisición del Estado, ¿verdad? Cómo va, en qué momento va, ¿verdad? Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Pero en el momento de que se está realizando la comisión de junta de licitación, no puede venir un oferente y solicitar el expediente, porque está en proceso de plicas. Sí, Para ver como en todo caso la institución tiene 10 días para otorgarle, resolverle su petición, cuando ya venzan ese plazo, ya habrá pasado todo ese momento, ¿verdad? Porque tampoco es inmediato, pues no es que si él lo pide hoy se lo tengo que dar o mañana se lo tengo que dar. La ley tiene plazos para eso. Así es. ¿Qué manda Walfred? ¿Qué quería decir? No, agregando la ley de lo de Guatecompras, todo está publicado en un link de cada evento. Sí, pero ahí están los pasos, digamos que el proceso en sí, pero no la tramitación. No, incluso ahí están los nombres de quiénes son las juntas de licitaciones o cotizaciones, y digamos, si yo quiero saber qué empresas participaron, pues hay que esperar ciertos días hasta que se haya operado por la junta. Así es. Pero sí, todo está ahí en Guatecompras. Sí, pero todo está ahí y todo se puede, Lilia. Lo que pasa es que tampoco es como le dé la gana a la gente en el momento que le dé la gana. Hay procedimientos para eso, ¿eh? Ese es ahí el detalle, que quería ver el expediente en el momento del proceso de la plica. Entonces, no, hay un plan, hay una forma de resolver. No es así tampoco. Yo llego hoy, quiero que me lo enseñe. No, hay un plazo que debo completar y hay un plazo que tiene la institución para cumplir, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahorita, compañeros, ya quería aclarar eso. Y por último, solo quiero hacerles mención de un artículo, de otro artículo que es parte del otro video que yo les compartí a ustedes. ¿Se recuerdan que son 2 videos? El 30, sería la petición en materia política, Jamie, sería el 28, sería el artículo 28 con el de la petición en materia política con el 137, pero sería el 28, no el 30, ¿verdad? Porque esos son temas, eso no es lo de materia política no es un acto de administración pública. Este es otro tipo de derecho, ¿verdad? Bueno, les quiero hablar de este artículo que se recuerdan que hay otro video que yo les encargué. Dora, lo que dice el 31, primera línea, Dora. Ese es el habeas data, lo que dice el artículo 31 en la primera línea, lo que toda persona tiene derecho a saber, lo que de ella conste. Eso es el habeas data. Gracias, Ley. Ahora vean, compañeros, quería hablarles por último de este artículo del 138. ¿Alguien quería hablar? Que hable. Quería hablarles del 138. Porque se recuerdan que hay otro video que yo les pedí ver, ¿va? Este es el del 138. ¿Va? Es del video de COVID. Sí, el video del COVID, cabalmente. Número 1, compañeros, quiero plantearles que el Estado tiene la obligación de mantener a sus habitantes en pleno goce de sus derechos en todo tiempo. Esa es la obligación del Estado. Todo el tiempo hay que mantener a sus habitantes en el goce de sus derechos. Sin embargo, la misma Constitución permite que en determinadas circunstancias, que son estas que están señaladas aquí en amarillo,
La misma Constitución permite que en determinadas circunstancias, que son estas las circunstancias, las que ustedes ven señaladas en amarillo, en determinadas circunstancias, ciertos derechos puedan suspenderse. La palabra suspender, compañeros, significa temporalidad. Es decir, suspender no es toda la vida. Suspender no es 10 años. Suspender no es 5 años. Suspender es un periodo de tiempo corto, que sería 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eso es suspender, pero 2 años, eso no es suspender, eso es pérdida del derecho. Entonces, lo que la Constitución señala es que se pueden suspender ciertos derechos, no todos, en determinadas circunstancias, que son las que ven aquí en el texto que tienen en la pantalla. Ahora, la obligación del Estado es mantener siempre en el goce de los derechos humanos a los habitantes. Sin embargo, en determinadas circunstancias se pueden suspender ciertos derechos. ¿Cuáles son los derechos que se pueden suspender? Pues aquí están señalados en el 138. Estos, los que están resaltados en amarillo. Entonces, estos son los derechos que se pueden suspender, ¿verdad? Estos son los derechos que se pueden suspender. Es importante que los lean, compañeros, que vean de qué se trata el 5, el 6, el 9, 26, 33, 35, 38 y 116. Léanlo, porque me interesa para el examen. Tienen que saberlo. Entonces, ¿de qué se tratan esos derechos que se pueden suspender? En consecuencia, si se pueden suspender, entonces no hay garantía durante ese tiempo, ¿verdad? Si el artículo 6, que es la detención como consecuencia de delito o falta, que se puede aprehender a una persona como consecuencia de delito o falta, y además tomen en cuenta que en el artículo 6, ahí van las 6 horas, si se suspende, quiere decir que entonces se puede capturar a una persona por cualquier cosa y ya no están las 6 horas de protección. Entonces ya la persona se puede quedar detenida 1 día, 2 días, 3 días. Si se suspende el 6, por ejemplo. Si se suspende el 9, ¿qué pasa si se suspende el 9? Entonces tienen que tomar en cuenta qué sucede si el 9 se suspende, ¿verdad? ¿Qué pasaría con ese efecto? Eso es parte de lo que ustedes me tienen que responder a mí. ¿Qué pasa si el 9 se suspende? Ahí está. Ahora, algo que quiero que observen, que tomen en cuenta, algo que deben tomar en cuenta, es en este caso el Pacto de San José, en su artículo 27. Entonces, tienen que comparar el artículo 138 de la Constitución en los artículos que se pueden suspender con el artículo 27 del Pacto de San José, ¿verdad? Porque observen, compañeros, que el Pacto de San José también permite suspender ciertos derechos. Aquí están, ¿ve? Aquí están resaltados cuáles. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, compañeros, es que tienen que comparar ustedes, comparar cuáles derechos se pueden suspender según el artículo 138 de la Constitución y cuáles derechos se pueden suspender según el artículo 27 del Pacto de San José, que sería este. Este es el Pacto de San José. ¿Qué derechos se pueden suspender allá y qué derechos se pueden suspender aquí? Algunos son los mismos, pero puede ser que aquí encontremos unos que sean diferentes. Ahora, ¿por qué es importante que comparen el 27 con el 138? ¿Verdad? ¿Por qué es importante? Porque vean, compañeros, vean. En la pandemia en Guatemala, durante la pandemia, este tema es importante, es muy importante, porque ¿cómo vivimos nosotros los últimos 2 años? O sea, los 2 años pasados. ¿Por qué? ¿Cómo vivimos nosotros? Nosotros, los 2 años pasados, vivimos bajo este artículo y bajo el 139 que sigue. O sea, nosotros los 2 últimos años vivimos bajo este artículo y si el 139. Entonces, no, vean que no es una cosa
Ay, de las películas allá lejana. Ese es algo que nosotros lo acabamos de vivir y lo estuvimos viviendo durante 2 años. Nosotros vivimos estos 2 años. Y en algunos lugares de aquí de Guatemala, en Sololá, allá por San Marcos, hay unos conflictos, aún se están aplicando. Entonces, este tema es importante. Ahora, ¿por qué les decía yo que es importante comparar los derechos estos con el artículo 27? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, compañeros, si ustedes se ponen a pensar en los últimos 2 años, fíjense que un derecho que se suspendió en la pandemia fue la educación, el derecho a la educación. Y observen aquí, compañeros, aquí no está el derecho a la educación. O sea, no debió haberse suspendido el derecho a la educación, porque el derecho a la educación no está permitido en la Constitución y tampoco está permitido en el Pacto de San José. Entonces, cuando en Guatemala se suspendió el derecho a la educación, se produjo una violación de derechos humanos. Pero nadie dijo nada, ni el famoso procurador de los derechos humanos dijo nada. Nadie dijo nada. Y ese derecho no está aquí ni está allá. Entonces, por eso necesitamos que ustedes sepan bien cuáles se pueden suspender y cuáles no. O sea, cuáles permite la Constitución, cuáles permite el Pacto de San José, ver si son los mismos, de repente son los mismos, o ver cuáles no. ¿Por qué? Porque no nos pueden resultar como nos pasó hace 2 años que suspendieron la educación y ese no estaba acá. No se podía suspender la educación y nadie hizo nada. Ahora, ¿cómo se aplica este decreto? Bueno, este decreto lo dicta el presidente de la República mediante un decreto dictado en Consejo de Ministros. ¿Qué es importante mencionarles aquí? Saben que el presidente de la República, compañeros, no dicta decretos. El presidente de la República no está autorizado para dictar decretos. Los únicos decretos que el presidente de la República puede dictar son estos de los estados de excepción, suspensión de garantías constitucionales. Solo este. ¿Qué manda Diana? Ah, Diana levantó la mano y se fue de una vez. Bueno, entonces, los únicos, Manuel dice que hubiera pasado si alguien se opone, se obliga a dar clases. Sí, Manuel, era la obligación garantizar el derecho a la educación y nosotros se incumplió ese derecho. Licenciado, disculpe, pero al momento en el que, por ejemplo, una persona se hubiera opuesto, esto hubiese significado la muerte de muchas personas actualmente. Entonces, yo pienso que, o sea, ¿cómo? Sí, Jorge, pero lo que pasa es que hay medios. Es decir, vea, Jorge, ¿cuánto tardó la Universidad de San Carlos en reactivar el derecho a la educación de los estudiantes de la Universidad de San Carlos? ¿Cuánto tardamos en eso? ¿Verdad? ¿O cuánto tardó el Ministerio de Educación en activar el derecho a la educación? Entonces, mecanismos de garantizar la educación sí hay, Jorge. Lo que pasa es que el Estado tenía la obligación de implementarlos, ¿verdad? Eso es el tema. Es decir, el derecho a la educación no es solo ir a una escuela, compañeros, no solo es estar en una escuela, ¿verdad? El derecho a la educación es tener ese acceso, pero el derecho a la educación, el Estado debió haberlo garantizado, por ejemplo. Es decir, el Estado debió haber dotado a los estudiantes universitarios, debieron haberles dado internet a todos. Ustedes demostraban que era estudiante universitario, le doy acceso a internet. Ustedes tenían que tener ese acceso. Si ustedes tenían ese acceso, entonces nos permitía reiniciar la educación. El Estado, era obligación del Estado ver cómo hacía, cómo equipaba a las personas, aunque sea un teléfono, aunque sea una tablet pequeña, algo se puede hacer, pero teníamos que hacer algo para garantizar ese derecho, ¿verdad? Entonces, tendríamos que buscar una forma de garantizar el acceso a la educación, ¿verdad? El gobierno de El Salvador regaló computadoras, ¿verdad? Etcétera. Entonces, debía haber
qué hacer, algo teníamos que O sea, hacer. licenciado, que tenía que buscar mecanismos para seguir con la educación y no pausarla. Esto era. Licenciado, el presidente fueron mecanismos para robar más, ¿no? Sí, lamentablemente va, pero algo teníamos que hacer, Arnoldo. Sí, tenía la duda, ¿no será que por eso no se dejaba desconectar el internet, por ejemplo, cuando uno no pagaba su mensualidad? Sí, eso fue parte de eso. Pero, por ejemplo, al estudiante universitario debió habérsele dado a los de primaria. Ustedes vieron que hasta meses después se empezó a dar clases en Canal 13. Eso no era la forma, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo eso que ustedes están planteando, el Estado tenía que haberlo dado. Pero bueno, ahora regresemos aquí a la diapositiva, compañeros. Entonces, el presidente de la República no dicta decretos. Este es el único decreto que dicta el presidente de la República. Es el único caso donde el presidente de la República dicta decretos. El decreto, el presidente de la República tiene la obligación de presentarlo al Congreso. Este decreto, el presidente tiene la obligación de que en el plazo de 3 días, aquí está, en el plazo de 3 días, el presidente debe entregarlo al Congreso. ¿Por qué al Congreso en el plazo de 3 días? Porque solo el Congreso puede dictar estos decretos. Entonces, el decreto que dicta el presidente es provisional, ¿verdad? Es provisional, nada más para la emergencia, pero después el Congreso debe ratificarlo. El Congreso lo debe ratificar, modificar o improbar. Eso debió haber hecho el Congreso. Ahora, el Congreso, si ratifica el decreto, cada decreto dura 30 días. Cada vez se puede renovar, eso sí, pero por 30 días, periodos de 30 días, 30 días, 30 días. Si vencido el plazo de los 30 días no se pide la renovación, entonces automáticamente se restablece la vigencia de los derechos. Eso fue lo que pasó en Guatemala. Cuando ya llevábamos casi 2 años, el presidente Yamatei llegó un momento en donde el presidente ya no le pidió al Congreso renovar los estados de emergencia y automáticamente terminar, ¿verdad? Que es la situación en la que estamos ahorita. Entonces, esto es en el caso del 138. Ahora, si vemos el artículo 139, el 139 es desarrollado por la Ley de Orden Constitucional de Orden Público, ¿verdad? Ese es en el 139. No, Roberto, digamos que realmente la obligación debe ser por el órgano que le corresponde. ¿A quién le corresponde? Para eso hay un comisionado del Congreso que tiene la facultad de ley para velar por el estricto cumplimiento de los derechos humanos, que es el procurador de los derechos humanos, no los abogados. Nosotros no tenemos ese mandato, lo tiene el procurador, ¿verdad? El artículo 139, compañeros, es parte del 138. Entonces, basado en el decreto del 138, en la suspensión del 138, se pueden dictar estados de excepción, basado en el decreto del 138. Los estados de excepción son estos que ven acá. Estos son los estados de excepción, artículo 139. Pero quiero que observen esta palabra que aparece en la Constitución que dice gradación. Gradación. Esta palabra gradación viene de gradas, ¿verdad? Graduar, gradación. Entonces, ¿qué significa que aquí diga que hay una gradación? Significa que cada paso va subiendo algo. Por ejemplo, el estado de prevención es el más suave, se puede decir, es donde se limitan menos derechos. El estado de alarma, un poco más. Calamidad pública, más. Estado de sitio, más. Y el estado de guerra, las limitaciones mayores. Entonces, por eso dice gradación, porque hay un aumento de las limitaciones a derechos conforme el estado que se va dictando. Estos son los estados de excepción, ¿verdad? Entonces, en el caso de los artículos 138 y 139 de la Constitución, son desarrollados por esta ley, la Ley de Orden Público, y por la Constitución en el 138 y el 139.
¿verdad? Eso era el segundo video, compañeros, el segundo video. Entonces, por lo que nos habían preguntado al inicio, ¿qué vamos a evaluar nosotros? Se recuerdan que empezamos el segundo parcial a partir del artículo 12 en adelante, y del artículo 12 pues hemos llegado el artículo 12, todo lo que tiene que ver con el 12, ¿verdad? Todo lo del 12, lo que se deriva del 12, ahí entraba Fermín, todo lo del debido proceso, el derecho de defensa, las implicaciones del derecho de defensa, las notificaciones, toda esa parte. Después ya nos fuimos al principio de inocencia, el artículo 14, todo lo que implica el artículo 14, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la inocencia y toda esa parte. Hablamos del artículo, todo lo que se deriva de esos artículos, ¿verdad? Todo lo que se relaciona, todo lo que tiene que ver con la publicidad del proceso, cuándo es reservado, cuándo se vuelve público, lo que se deriva de esa parte, lo que hablamos del artículo 30, 31, no, del 6 ya no, Nelson, del 6 no, prácticamente entraríamos del artículo 12 en adelante, ¿verdad? 12 y todo lo que hemos hablado hasta el 139, digamos, ¿verdad? Hasta el 139, pero no los hemos visto todos prácticamente, el derecho de defensa, el principio de inocencia, pero se recuerdan que el derecho de defensa es muy amplio, ¿verdad? Tiene muchas derivaciones. Siempre son casos, Dora. Yo siempre pregunto como casos porque yo sé que eso los emociona, a usted los apasiona, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre pregunto por casos. Bueno, pero se recuerdan, compañeros, que todo este tema es muy extenso, ¿no? A pesar de que en artículos son pequeños, se recuerdan que del 12 ocupamos casi 2 días, más de 2 días, solo el 12, por la connotación que ese artículo tenía, ¿verdad? Aparte, los dos videos que tenemos que también desarrollan estos artículos, lo que yo hablé hoy, hasta donde llegué hoy. Eso es básicamente, compañeros. Ahora, en trabajos, aparte de Fermín, aparte de la Declaración Universal y lo demás que nosotros hablamos, ¿verdad? Todo lo que se relacionó, Edwin, con los artículos 12, 14, 29, 30, 31, 28, 138, 139, 27 del Pacto de San José. Creo que también hay otro del Pacto de San José que mencionamos, lo de la Comisión Interamericana. ¿Se recuerdan de los recursos? ¿Se recuerdan que cuando hablamos de cuando la justicia guatemalteca se tiene por agotada de los recursos, ¿verdad? De la sentencia, apelación, casación, los recursos que siguen, cómo llegar al sistema interamericano? Hablamos de 46, creo que. De casación dijo que no. ¿De cuál, perdón? De casación, solo lo citó, pero no lo explicó. No, yo no voy a entrar a desarrollar la casación, eso no. Pero sí le puedo consultar, por ejemplo, cuáles son los recursos para dar a votar a la jurisdicción interna, ¿verdad? No desarrollar la casación. Eso sí no, ¿verdad? Bueno, eso sería, compañeras, no solo en el trabajo pueden interponer en la comisión, pero solo eso. ¿Quiénes pueden llegar a la comisión? ¿Quiénes no pueden llegar a la comisión? ¿Verdad? Eso es lo que dice Roberto ahí, ¿va? Quiénes sí pueden, quiénes no pueden, etcétera. Entonces, eso es básicamente, compañeros, sencillo, tranquilo, no solamente eso sería lo que tendríamos que ver. En el parcial no, en Fermín, como la sentencia en sí no. La violación del derecho de defensa, ¿por qué se viola? ¿Por qué razón? Eso sí puede entrar, porque eso no es propiamente de la sentencia, Andy. Es decir, en sí desarrolla. Lo de la sentencia son unas preguntas que yo les hago de la sentencia, ¿va? Entonces eso usted lo desarrolla en la sentencia.
Pero, por ejemplo, el derecho de defensa, eso es parte de lo que nosotros hablamos y por eso le dediqué tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces estamos pues, compañeros, que tengan buen descanso, que todo les salga bien. Se recuerdan que ya publiqué, no Manuel, porque hay examen, ¿verdad? Tienen examen ustedes ese día, Manuel. Nosotros nos toca viernes. Entonces, bueno, pues compañeros, que todo les salga bien en sus exámenes y nos seguiremos viendo en este canal a esta misma hora con las mismas intenciones por los próximos días, ¿verdad? Que descansen y que todo les salga bien en su examen, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche.